Aquí tenía 2 cartas preciosas que me había escrito Sabina y que entonces me gustó leer. Pero ahora no lo voy a hacer. Sí voy a leerme a mí en lo que le respondí. Ya te expliqué, Sabina, que no tiene más sentido del que tenía eso. Que tenía una atención que era la del equidistante y que yo valoraba muchísimo porque él esperaba por esos correos que yo escribía a partir de las 4 de la mañana hasta las 6. Cuando el reloj daba las 6, yo como Cenicienta enviaba ese correo estuviera como estuviera y escribía en el fluir de la conciencia. Pero sí es verdad que durante toda la tarde anterior estaba estudiando lo que podía y tomaba muchas notas, o sea que era muy fácil consultar y era una actividad febril. Y a veces sí, hasta yo me sentía genial con ellos y me sentía progresando. Que tenía facilidad para hilvanar, sí, no lo voy a discutir, pero el conocimiento era prestado íntegramente y que ese conocimiento quedó destruido con el brote psicótico es una realidad. Yo no tengo memoria de ello. Podría volver a esos audios y podría volver a empezar el proceso y puedo seguirme, por supuesto, casi siempre. Y si encuentro que tiene algún sentido, lo haré. Y ella me dice más. Y yo le respondo. Ahí entra un poco la función de la búsqueda y de la intuición. Entraba eso y entraba que yo estaba muy interesada en interesar a la mente que me prestaba atención. Al creer su tiempo tan valioso, tenía que ofrecerle un pan verdaderamente importante. Durban Malpaso dijo, Mágica María, Dulce Carmen. Le doy las gracias a Sabina, le digo que eso que me comparte es de las cosas más bellas que se me han transmitido y comienzo con el segundo correo. Yo no sé nada. Y ella dice, y yo insisto, pues a ver si me ayudas a regresar a donde crees que están esos conocimientos para que yo pueda volver a ellos, porque yo no tengo ni la más remota idea. Así de perdida ando con la obra. Y ella dice, y yo digo, porque es que me quedaba grande y me queda grande, pero estoy dispuesta a hacer un esfuerzo. Y además puedo hacer preguntas, ¿verdad? Entiendo algunas cosas, otras no. Hay muchos términos que se me escapan, pero se pueden estudiar. Y ella insiste, Sabina. Y yo también. Sí, hay algo que me falta, que son las atenciones que me alimentan, el erotismo. Eso es muy importante cuando lo pierdes, que quizá con Durban Malpaso, a través de la historia de Eros el Oscuro, lo pueda recuperar, no lo sé. Hay algo pendiente ahí. Y aquí quizá vaya a ser un poco críptica, pues ya no existe. Eso me hace gracia. Y lo sé desde hace mucho. Ya te lo dije, nada y nadie. Y detalles. Yo creo que el audio que más le conmocionó fue cuando llegué aquella noche. Había estado tomando unas cervezas delante de la casa del señor Palmer, en el Pingüino, sola, comiendo quicos y tomando cervezas y escribiendo. Y el casero estaba acostado. No estaba sola en la casa. Llegué con mis botas de tacón medio y me quedé con la grabadora en el pasillo y empecé a contarle a Durban Malpaso la historia de Verona, de cómo habíamos quedado y cómo yo le había seguido a través de la ciudad taconeando, con esas botas detrás de él, y cómo me sentía realmente vieja a su lado. Cómo fue aquella maldita noche en la que él se entregó a mí como habíamos pactado, porque iba a ser una última experiencia que luego no lo fue,
ya que él estaba enamorado, cada vez más enamorado de Belén. Entonces le seguí taconeando por la ciudad y atravesamos la plaza y todo era silencio. Y mientras yo taconeaba por mi pasillo, paseaba, y eso se escuchaba en el audio, como si fuera aquella noche. Y al llegar al portal, Verona me tomó de la mano y acercó mi mano a sus genitales para que yo comprendiera cómo era su excitación, solo por escucharme. En esa noche me descubrí en el vértigo de mí misma. Descubrí todos mis miedos viscerales, los que tenía en aquel momento, que eran muy poco parecidos a estos actuales. El miedo al fracaso, el temor a envejecer, el temor a no ser capaz de alimentar una vida. Y le iba hablando de ello a Durban Malpaso al mismo tiempo, porque lo tenía fresco. Y le hablaba de esa llamada a la puerta que me hacían los vecinos y del silencio que yo guardaba detrás de ella. Y mientras todo eso le iba contando, iba dejando caer mi ropa. Me iba quedando desnuda en el pasillo, completamente desnuda. Solo me quedé con las botas. Y seguí caminando. Y ese erotismo que estaba presente en todos mis actos era mi energía creativa. El erotismo que he perdido con la menopausia. Porque yo deseo no tengo. Y si lo tengo está muy oculto. Tiene que ser a un nivel muy inconsciente. Aunque de vez en cuando, claro, experimento la necesidad de tener un orgasmo. Pero son orgasmos que no tienen nada que ver con los que yo tenía. Son orgasmos mecánicos, completamente mecánicos, en los que me ayudo de Newport, por ejemplo, y tardo 1 o 2 minutos en llegar a esa sensación que no era aquello que yo conocí, aquello paroxístico. Y eso hice, apostar al máximo. Y luego tomé la costumbre de llevármelo a la lámpara, porque yo tenía una lámpara de sol, y masturbarme allí con él mientras le hablaba y le decía: fíjate, esto que estoy sintiendo lo estoy poniendo yo sola. Imagínate los dos. Y él me escribía y me decía que me escuchaba, que me seguía, que no dejara de enviarle mis audios, pero que estaba inmerso en un túnel de trabajo en el que no lograba ver la luz. Yo un día le hice llegar una canción de Emma Chaplin, Aedeus, porque tardaba demasiado en comunicarse conmigo y él ahí debió recibir el mensaje y me envió música de Mozart y de Haydn. Dijo que le iban a mi melancolía y también me envió el oratorio de Theodorakis, que yo no supe apreciar, pero que era lo que a él le llegaba. Durban Malpaso es un hombre muy cultivado y me dijo en otra de sus comunicaciones que estaba muy contento porque tenía una ventana ahora por la que podía ver el sol. Así que había estado encerrado en un laboratorio de anfibología, sin luz hasta entonces, y también me dijo que Rimbaud y yo le estábamos ayudando a plantearse la vida, a plantearse la idea de la libertad. Un día me escribió muy serio, más desde aquí, más como él decía: vamos a ir un momentito a la tierra, porque yo estaba todo el tiempo en el cielo, en las nubes, en el cosmos, flotando en el universo. La verdad es que los orgasmos que tenía con él eran fabulosos. Estaba excitada siempre. Pero ese día me escribió con seriedad, reproduciendo un poco lo que ya sabía de mí. Hizo una sinopsis bastante afortunada. Quería averiguar las piezas que faltaban. Y la pieza que faltaba a mí me daba miedo decírsela, ponérsela por escrito, porque tenía que reconocer que estaba casada. Y no sabía si eso iba a ser un gran hándicap, aunque a partir de ahí, cuando tomaba la lámpara y el casero entraba en esa habitación, Durban Malpaso escuchaba a otra, porque yo trataba al casero a la baqueta, con soberbia, porque invadía mi intimidad y eso aparecía en la grabación y yo no se lo ocultaba. No le ocultaba en ningún momento mi lado oscuro. Y esa dominación que ejercía el casero no se rebelaba contra ella. Por eso Durban Malpaso concluyó que yo todavía era peor que él. Eso me dirá. No en el sentido de ser una mala persona, sino en el sentido de tener los límites muy claros y separar mucho las cosas. Pero yo un poco seguía desesperada porque seguía atada a Hudson, a pesar de que a raíz de lo de Verona había roto con él. Porque yo sí estaba enamorada del señor Palmer, pero sentía un apego enfermizo por Hudson y experimentaba desesperación, porque no llegaba el encuentro con Durban Malpaso
y ya el tiempo se nos echaba encima. Pero ese día llegó y me lo propuso. ¿Vienes? ¿Voy? ¿O nos encontramos a medio camino? Y yo, cómoda, elegí ven. ¿Cómo me dio a elegir? Y me escribió diciéndome que si era venir, como que no lo tenía muy claro y que no le apetecía mucho. Y ahí fue, por primera vez, cuando por primera vez experimenté con él la distancia. Fue una emoción que llegó de improviso y sentí que no tenía nada más que decirle y no le contesté siquiera. No estaba furiosa, no estaba dolida, pero era muy extraño lo que sentía, estaba en el pecho lo que sentía. Ya le había advertido que yo no era ninguna groupie y me dije, por mí no vuelves a saber. Eso lo tenía claro. Y pasaron 2, 3 días y al cuarto recibí un correo suyo en el que me decía: tu silencio me turba y echo de menos tu amable cibercercanía. Y como había sentido la distancia, sentí que se me movía el corazón por primera vez. Yo creo que por primera vez en mi vida sentí eso, que me abría como a borbotones. Y le estuve escribiendo una proposición durante horas de podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, a mí me sucedió esto, sentí esto en este momento. No elegí el audio, pero a pesar de no elegir el audio tampoco terminaba de ser del todo racional mi proposición. Fue cuando me dijo que había estado leyéndome a ratitos, porque aquello era demasiado largo, que reconocía la intensidad y que yo era la puta hostia, y que cuando nos encontrásemos se iban a fundir los pilares de la tierra, pero que ese día ya no podía ser porque se había comprometido, no sé. Y seguí enviándole audios, pero hablándole de cosas que no tenían que ver con la historia de quién había sido yo, sino de lo que pensaba de la vida. Y había mucho sexo, siempre había mucho sexo. Y aprovecho para despedirme de vosotras. Y os digo que no tengo sentimientos, porque esta amistad es algo que puede estar naciendo. Y que sí os echaría en falta, pero no le tengo miedo ni al rechazo ni a la pérdida, por el momento, que son los dos miedos que determinan un poco la presencia de un sentimiento profundo. Hasta pronto. Desde la ciudad origen, a 31 de diciembre de 2022. Y aquí se acaba una experiencia y ahora comienza otra.